Hola chicos, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Voy a leer acá los chats. Dice acá, Tomás Agustín Llévenes dice, hola profe, hola señor Tomás. También saluda a Catalina Campos. Está Francisca Rodríguez, dice, hola Consuelo dice, hola profe, ¿puede mandar el link? Ah, ahí se le mandé el link, ¿cierto? Para que tuvieran acceso a ese de invitado. Ya, Tomás dice, parece canción de Toy Story. Gracias Tomás. Sí, está viendo bonito. ¿Eh? Jesús dice, oh, wait, ¿qué pasó acá? Ahí sí. Ahí ahora sí. ¿Dónde quedé? Dice, profe, me emocioné, pensé que no había clases. Qué iluso. No, señor Jesús, está bien que se ilusione, pero no se ilusione tanto. Emma, Virginia Serpa dice hola, profe. Andrés Ignacio dice hola, profe. Saluda también a Andrés, a Emma, a Francisca, dice bien usted, bien también. Cansado ya. Jesús dice buenas tardes, profe, ¿cómo está? Bien, señor Jesús. Sofía Valo dice hola, profe, cara triste. No voy a preguntar por qué esa cara triste. Nicolás Ábalos dice, hola, profe, buenas. Ok, chicos, para que entremos en contexto, ayer vimos hasta el ciclo de Krebs, ¿cierto? Vimos hasta acá, por lo que estuve revisando, regulación, ¿no? Vimos cuáles eran las tres enzimas claves del ciclo, vimos los reguladores, cuáles son los activadores y cuáles son los inhibidores. Y hasta ahí quedamos, ¿correcto? ¿Sí? Ya. Fantástico. Entonces, ahora vamos a terminar la clase del ciclo de Krebs y nos vamos a ir a la cadena transportadora de electrones. Dice acá, Nicolás dice, no, Joaquín dice, profe, ¿por qué hay clases? No sé, porque el horario lo marca. Pero el próximo viernes no tienen clase porque hay suspensión de actividades temprano, pero le tengo que mandar una cápsula. Jesús dice, ¿todo bien? Todo bien. Francisca Rodríguez dice sí, Emma dice sí y Sofía dice correcto. Ok, entonces vamos a hablar un poco del balance que tenemos hasta ahora. Este es como un resumen de las rutas metabólicas que hemos visto. Vimos glicólisis, ¿cierto? Vimos la oxidación del piruvato, que era una sola reacción. Vimos el ciclo de Krebs. Y por lo tanto ya estamos en condiciones como para poder, digamos, sumar los productos energéticos que hemos tenido a medida que la glucosa, ¿cierto?, ingresó por la primera vía y obtenemos entonces los productos del ciclo de Krebs. Entonces, resumiendo, glicólisis. Si la glucosa ingresa a glucólisis, recuerda que glucólisis es la ruptura de la glucosa y se forman dos moléculas de piruvato, que ahí están marcados como productos, ¿ya? Esta es la flecha de la reacción, así como la reacción general de la ruta metabólica. Además, la glicólisis requiere de dos NADP, perdón, dos ADP, dos fosfato y dos NAD más. ¿Para qué? Para generar entonces netamente dos ATP, dos NADH, que son productos energéticos, dos moléculas de agua y cuatro protones. Esto no está marcado en rojo porque el agua, como te digo, muchas veces se produce, se utiliza, se recicla y por lo tanto el agua no es un producto que nosotros consideremos como energético propiamente tal. Por eso no le damos mucho énfasis. Pero lo que está marcado en rojo sí. ¿Ya? El piruvato, súper importante porque después siguen rutas metabólicas como por ejemplo fermentación u oxidación, dependiendo las condiciones de la célula. El ATP es súper importante para invertir esta energía en los distintos procesos que tenga la célula, dependiendo del tipo de célula, obviamente. Los dos NADH los vamos a ocupar posteriormente. Esto nos va a ser una flecha, porque el NADH es importante para la generación de ATP en forma indirecta, porque el NADH se va posteriormente a lo que se denomina la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? Ahí puse la CTE, la cadena transportadora de electrones. Entonces tenemos que hablar en esta clase cómo estos NADH, digamos, van a la cadena y cómo hacen entrega de los electrones a la cadena y obviamente cómo funciona la cadena transportadora de electrones, ¿ya? Y para qué sirve. Ok, hagámosle seguimiento ahora al piruvato. ¿Ya? Esto lo vamos a dejar en stand-by. El ATP ya sabe que se utiliza como fuente primaria de energía. El NADH sabemos que puede producir ATP a largo plazo, porque va a ir, tiene que ir a la cadena, así que eso lo vamos a dejar ahí como pendiente. Y entonces el piruvato, una de las posibilidades que tiene es oxidarse. ¿Sí? Y para oxidarse entonces se une a una enzima que se le denomina complejo piruvato deshidrogenasa, ahí está el nombre, y el piruvato entonces se oxida y se convierte en acetil-CoA. En este proceso ocurren varios tipos de productos, no solamente se genera acetil-CoA, sino que se generan dos NADH. Recuerden, son NADH, siempre se lo olvida a los estudiantes, son NADH, no sé por qué, pero siempre. ¿Ok? Y además hay dos descarboxilaciones, porque hay formación de dos dióxido de carbono. Obvio que un dióxido de carbono por cada piruvato. ¿Ok?
Como son dos piruvatos, dos dióxido de carbono. Y después este acetil-CoA, ya que está y se genera dentro de la mitocondria, una posibilidad de este acetil-CoA es ingresar al ciclo de Krebs, que se muestra aquí abajo. ¿Sí? Dice 2-acetil-CoA. Y entra entonces al ciclo del ácido cítrico, y los productos del ciclo de Krebs están aquí en esta reacción general. Para ello se requiere 6 moléculas de agua, 6 moléculas de NAD+, 2 moléculas de FAT, 2 ADP y 2 fosfato inorgánico. Para generar entonces 4 dióxido de carbono, que son productos de desecho. Recuerde que cada acetil-CoA ingresa con 2 carbonos y hay 2 descarboxilaciones por cada acetil-CoA. Como son 2 acetil-CoA, en total serían 4 descarboxilaciones, por eso 4 dióxido de carbono. También se generan 6 NADH, porque son 2 acetil-CoA ingresando. Yo sé que por vuelta en el ciclo de Krebs se pueden formar 3 NADH, y como vamos a utilizar 2 acetil-CoA, tenemos que hacer la multiplicación por 2, 3 por 2, 6. Ahí me dan los 6 NADH. Lo mismo con el FADH2, que por vuelta se produce 1, y como son 2 acetil-CoA, tengo que multiplicar por 2, por lo tanto 2 FADH2. Y las dos coenzimas que quedan libres, recuerde que lo que ingresa al ciclo no es el acetil-CoA completo, sino que solamente el acetil, y el CoA no ingresa. Y por lo tanto los dos coenzimas A también quedan libres como producto. Y además el ciclo de Krebs genera un ATP por vuelta, como son 2 vueltas, porque son 2 acetil-CoA, por eso sale el cálculo ahí de 2 moléculas de ATP. ¿Ya? Entonces las moléculas energéticas están marcadas todo en un color rojo, y acá abajo se hace la suma, o el resultado neto, que es qué pasa entonces desde que nosotros contabilizamos, desde que ingresó la glucosa hasta la formación, ¿cierto? Hasta que haya ocurrido la glicólisis, la oxidación del piruvato y el ciclo de Krebs, ¿qué obtenemos finalmente? Si nosotros hacemos la sumatoria, vamos a obtener 10 NADH, ¿ya? 6 que vienen del ciclo, 2 que vienen de la fermentación del piruvato y 2 que vienen de la glicólisis. Entonces son 10 NADH en total. Tenemos también 2 FADH2. ¿Dónde se producen esto? Solamente en el ciclo de Krebs. Recuerda que la oxidación del piruvato no produce FADH2 y la glicólisis tampoco. Entonces, de aquí provienen esos FADH2. ¿Y cuántos ATP obtengo? 4. 2 de la glicólisis y 2 del ciclo. Bastante poco, diría yo, en términos de rendimiento energético. Si nosotros oxidamos entonces completamente la glucosa, se pueden obtener 4 moléculas de ATP. Y un dato interesante es que estos 4 moléculas de ATP que yo obtengo, ya sean del ciclo o de la cadena, se dice que se obtuvieron por un mecanismo que se llama fosforilación a nivel de sustrato. Y lo voy a anotar aquí. Fosforilación, que vamos a hablar más adelante en qué consiste. A nivel de sustrato. ¿Ya? Para que ustedes lo anoten. Porque hay dos tipos de fosforilación. Tenemos la fosforilación a nivel sustrato, que es la que anoté ahí, y tenemos la fosforilación oxidativa, que probablemente usted la conoce con nombre. Pero son distintos los mecanismos de cómo se produce el ATP dependiendo el tipo de fosforilación que uno haga. ¿Ya? La fosforilación a nivel de sustrato la hacen las enzimas propiamente tal, y son el sitio activo de la enzima la que toman un sustrato, le quitan el grupo fosfato, y ese grupo fosfato se la pasan al ADP, a este de acá, al ADP. Y el ADP, al recibir ese grupo fosfato, se transforma en ATP. Bueno, ese tipo de fosforilación, como les digo que lo vamos a ver en un rato más, se denomina fosforilación a nivel de sustrato. ¿Ya? Ahora, mi pregunta que viene a continuación es, ¿y qué hago con estas coenzimas reducidas? ¿Qué hago con este NADH, con estos 10 NADH que obtengo hasta ahora, y estos 2 FADH2? ¿Qué harían ustedes con esto? ¿Cuál sería el siguiente camino, o hacia dónde enviarían estos dos tipos de coenzimas en la mitocondria? Exactamente, llevarlas a la cadena transportadora de electrones. Sí, no se puede sacar directamente energía de ellos, porque, digamos, bioenergéticamente hablando, termodinámicamente hablando, estas moléculas tienen energía, pero no se pueden acoplar a reacciones para hacer entrega de esa energía, ¿ya? Y por lo tanto, la única opción es que estas coenzimas que tienen electrones en su poder tienen que enviar esos electrones a un complejo, ¿cierto?, de multiproteínas, que se denomina entonces cadena transportadora de electrones. Y básicamente es el link ahora. Esto entonces, y esto va a ir entonces a la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? ¿Para qué
para que la cadena transportadora de electrones después genere algo que se denomina un gradiente electroquímico. Y cuando se genera ese gradiente, ahí después viene la formación de ATP por otro mecanismo que se llama fosforilación oxidativa. Entonces tenemos que ver cómo funciona la cadena, cómo se genera el gradiente y cómo se obtiene entonces el ATP por este otro mecanismo que es fosforilación oxidativa. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya. Dice acá, Jesús dice, profe, ¿qué creaba la cadena? Un gradiente electroquímico. Eso es lo que crea la cadena, genera un gradiente electroquímico. Pero Jesús lo vamos a ver a continuación en qué consiste, ¿ya? Pero nótelo si quiere, un gradiente electroquímico. Otros libros lo pueden encontrar con el nombre de gradiente quimiosmótico, que es lo mismo, ¿ya? Distintas formas del mismo proceso, digamos, ¿ya? Gradiente electroquímico o gradiente quimiosmótico. Ok, entonces vamos a hablar de la cadena de transporte de electrones, ¿ok? En un rato más. ¿Por qué digo en un rato más? Porque hay un dato que me faltó mencionarle con respecto al ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan que yo les dije que el ciclo era anfibólico? ¿Se acuerdan de esa terminología? ¿Sí? ¿Y qué significaba que el ciclo sea, que tenga esta característica, que sea anfibólico? ¿Qué significa que sea anfibólico? Aquí está el ciclo por si acaso, ¿eh? En el dibujo. Yo le expliqué un poco de qué consistía que esto del anfibolismo que tiene el ciclo de Krebs. ¿Se acuerdan o no? Si me dicen que no, no se preocupen. Exactamente, que se puede comportar tanto anabólicamente como catabólicamente, claro, exactamente. Eso significa anfibólico. Entonces voy a leer lo que dice acá y después se lo voy a explicar como en un esquema. Dice acá, aunque el ciclo funciona siempre en una dirección, en las agujas del reloj, siempre funciona así, ¿ok? Con la dirección entonces del puntero de un reloj. Dice acá, por el desplazamiento del equilibrio de algunas de sus reacciones enzimáticas, es una vía anfibólica, dice acá, ya que además de ser un punto de convergencia, donde llegan muchas rutas metabólicas, que es, mira, por ejemplo, esta ruta metabólica está llegando aquí al ciclo, esta también llega al ciclo, y existen más rutas que llegan al ciclo, que aquí probablemente este esquema está demasiado simple, pero hay muchas rutas que llegan al ciclo de Krebs. Es como una especie de lugar central, ya de ruta central, de rotonda, podría decirse en alguna parte, donde llegan rutas a esa vía metabólica. ¿Okay? Entonces, además de ser un punto de convergencia, al proveer un potencial reductor, recuerden que, porque se dice que es un potencial reductor, porque genera NADH y FADH2, que son coenzimas reducidas, potencial reductor. ¿Okay? Entonces genera o provee a todas las células este potencial reductor a partir de distintas biomoléculas. Es una fuente importante de sustrato para otras vías metabólicas. Y esto es interesante, lo que voy a subrayar. Entonces el ciclo de Krebs es una fuente importante de sustrato para otras vías metabólicas, como por ejemplo la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la generación de glucosa nueva. No hemos hablado de ella en detalle todavía, solamente hemos dicho que esta ruta metabólica se activa cuando una persona tiene, por ejemplo, una hipoglicemia, en donde el hígado tiene que fabricar glucosa para enviar al torrente sanguíneo para aumentar los niveles de azúcar en sangre. Bueno, la gluconeogénesis, para que se pueda llevar a cabo en forma exitosa, necesita de sustratos que le provee entonces el ciclo de Krebs. Él le da sustratos a la gluconeogénesis, ¿ok? Y por lo tanto, la gluconeogénesis, nosotros sabemos que es una ruta de tipo anabólica, ¿o no? Generación de glucosa nueva, que parte de piruvato, ¿cierto? Uno de los sustratos es piruvato, que tiene 3 átomos de carbono, y se genera glucosa que tiene 6 átomos de carbono, un monosacárido. Por lo tanto, es una ruta de tipo anabólica. En ese sentido, entonces, el ciclo de Krebs aporta moléculas para que se pueda llevar, por ejemplo, la gluconeogénesis. Después dice acá, la lipogénesis, por ejemplo, también el ciclo de Krebs, así que échenle la culpa al ciclo de Krebs si engordaron, ¿ya? El ciclo de Krebs, algunos intermediarios del ciclo, eh, ayudan entonces a la formación de grasa, que es lipogénesis, que es la generación de grasa. Y la lipogénesis, recuerden que todas las rutas metabólicas que terminan en génesis son de generación, por lo tanto son anabólicas. ¿Ya? Porque tengo que generar algo más grande, por eso es génesis. Entonces, gluconeogénesis es una ruta anabólica. Lipogénesis, ruta anabólica, porque es la generación de lípidos. ¿Ok?
Por lo tanto, el ciclo de Krebs también aporta sustratos para la generación de grasa. Así que él tiene un rol dual. Puede catabolizar moléculas, pero también puede, esos intermediarios del ciclo, puede irse a otras rutas para sintetizar otras moléculas. ¿Ok? Y también la interconvención de aminoácidos. También participa ahí el ciclo de Krebs. Si queremos sintetizar aminoácidos, el ciclo de Krebs aporta algunos intermediarios para la síntesis de aquellos aminoácidos que nosotros podemos sintetizar. Recuerden que de los 20 aminoácidos que son parte de la síntesis proteica, nosotros podemos sintetizar 11, ¿ya? Porque los otros 9 son esenciales. Significa que nosotros no podemos sintetizarlo, sino que tenemos que consumirlo en la dieta, ¿ya? Así que esta frase acá que dice la interconversión de aminoácidos hace referencia a los aminoácidos que nosotros podemos sintetizar, ¿cierto? Esos aminoácidos que no son esenciales. Ok, dice acá, Jesús dice, y todo lo que termine en lisos es catabólico, ¿cierto? Sí, lisis, claro. Glucólisis, glucogenolisis, porque claro, porque es rompimiento, efectivamente, señores Jesús. ¿Sí? Ahí tienen un link. Buena observación. Bien. Dice acá entonces, sin embargo, estos sustratos sacados del ciclo de Krebs deben ser reemplazados. Obvio, el ciclo de Krebs aporta, pero a él le tienen que devolver, después le tienen que retribuir. Él dice, si quieren sintetizar moléculas, saquen intermediarios del ciclo, no tengo ningún problema, pero después me lo devuelven. ¿Ok? Entonces, voy a leer nuevamente esto, dice, sin embargo, estos sustratos que son sacados del ciclo de Krebs deben ser reemplazados para la continuidad del ciclo, si no el ciclo se detiene. Y los procesos por los cuales si forman estos intermediarios de reemplazo se denominan entonces reacciones anapleróticas. Ese es el término que tienen justamente estas rutas metabólicas que aportan y le devuelven los intermediarios al ciclo para que siga funcionando. Y no se le acabe entonces los intermediarios y obviamente siga operativo. Por lo tanto, el ciclo está operando 24/7. ¿Ya? Lo único que cambia, porque aquí a los estudiantes a veces les genera problemas, porque uno estudiante me dice, profe, pero espere, ¿no es que el ciclo tiene enzimas reguladas que pueden activarse e inhibirse? Por lo tanto, el ciclo se inhibiría y se activaría, lo cual es lógico, sí, es una forma de pensar. Pero el ciclo está funcionando 24/7, la diferencia es la velocidad a cual está operando, ¿ya? A veces el ciclo está operando a una velocidad muy alta, o se activan varios ciclos de Krebs, ¿cierto?, en un momento determinado, dependiendo de las necesidades celulares. Pero, por ejemplo, si tú estás haciendo ejercicio, los ciclos de Krebs a nivel hepático va a estar operando, pero a full, ¿ya? Pero si tú estás durmiendo, probablemente el ciclo de Krebs va a estar funcionando, pero van a haber menos ciclos de Krebs funcionando y probablemente, pero a una velocidad más lenta. Entonces, el ciclo de Krebs siempre va a estar operativo en una célula, sobre todo la hepática. Es la velocidad en la que cambia, ¿ya? ¿Se entendió? Sí. Ya, eso es un dato, porque a veces los estudiantes creen que el ciclo se bloquea y como que no hay ciclo por un rato. No, el ciclo funciona lentamente. Recuerda que la célula siempre está funcionando, a no ser que la célula se muera y se vaya a apoptosis, ahí recién ya todas estas rutas metabólicas cesan su funcionalidad. Pero como no es el caso. Ok, miramos el aprendizaje entonces. ¿Cuál de las siguientes opciones no corresponde al ciclo del ácido cítrico o ciclo de Krebs? A. Se encuentra físicamente ligado a la cadena respiratoria o la cadena transportadora de electrones, que es lo mismo. B. ATP actúa como modulador alostérico negativo en algunas de las enzimas alostéricas, obviamente. C. Es principal y directo responsable de la síntesis de ATP. D. Genera las coenzimas reducidas NADH y FADH2. Y E. Proporciona sustratos para la síntesis de otras biomoléculas. ¿Cuál de estas es falsa? Ahí está, C, ¿cierto? Correcto, la C. ¿Qué seguridad, Juan Gallego? Sí, la C es efectivamente la alternativa falsa, por lo tanto, en este caso la alternativa correcta porque te preguntan por no corresponde. ¿Sí? ¿La puedo explicar? ¿Cada una? ¿Quieren que explique una por una? ¿O solamente la C? ¿Sí? ¿Todas? Ya.
¿Se encuentra físicamente ligado a la cadena de transporte de electrones? Eso es correcto, porque el ciclo de Krebs, hay una enzima del ciclo de Krebs que se llama la succinato deshidrogenasa, que es compartida con la cadena, que significa que de hecho es el complejo 2 de la cadena, es el mismo, y por lo tanto hay una conexión. Yo hiciera, por ejemplo, una mitocondria, ahí está la membrana externa, ponte tú, esta es la membrana interna, y hago los complejos de la cadena, que son 4, ahí voy a poner unos complejos de cadena de color de igual subchat, ¿ya? 1, 2, 3, 4. Recuerden que los complejos de la cadena, que vamos a ver más adelante, se encuentran en la membrana interna. Esa es la membrana interna. ¿Ya? Esa es la membrana externa. Y estos son los complejos de la cadena, que vamos a revisar a continuación. Bueno, y voy a dibujar el ciclo, para que vean cómo se encuentra ligado físicamente, como dice ahí. Y el ciclo lo voy a dejar en color negro. Ya me dice, ver una redondela, una pelota, no sé, un círculo, una circunferencia. Ya. Bueno, resulta que nosotros dijimos que el ciclo de Krebs estaba comandado por 8 enzimas, porque eran 8 reacciones, ¿se acuerdan? ¿Sí? 8 enzimas, 8 reacciones. Sí, correcto. Bueno, una de esas enzimas, solo una, es este complejo 2 de la cadena. Y por lo tanto es una enzima que es compartida, es una enzima del ciclo, pero también es una enzima de la cadena. Y por lo tanto hay un link, hay un vínculo entre este proceso, que es el ciclo de Krebs, con este proceso que es la cadena de transporte de electrones. Por lo tanto, físicamente sí, está ligado, está unido a la cadena de transporte de electrones, porque hay una enzima que comparten. Y esa enzima es este cuadrito que está en naranjo en esa zona. Bien, entonces ahí eso es correcto. Voy con la siguiente. Dice así. El ATP actúa como modulador alostérico negativo. Sí, el ATP, recuerda que cuando dentro de la mitocondria hay altos niveles de ATP, eso hace que la célula no quiera sintetizar más ATP, porque la célula sintetiza lo justo y necesario para poder llevar a cabo sus procesos y por lo tanto, altos niveles de ATP va a actuar como un modulador de tipo alostérico negativo a aquellas enzimas reguladas. ¿Sí? No a todas, obvio. ¿Sí? Va a actuar sobre la citrato sintasa y va a actuar sobre la alfa-cetoluterato de deshidrogenasa, ¿sí? O con la isocitrato de deshidrogenasa, me parece. La isocitrato de deshidrogenasa, sí, efectivamente. Ya, entonces ahí tiene la segunda respuesta. La D dice, genera las coenzimas. Ah, bueno, vamos con la C. ¿Es principal y directo responsable de la síntesis de ATP? No, si nosotros cuantificamos la cantidad de ATP que da el ciclo, son 2, con suerte. 2, ¿cierto? Con cada 2 acetil-CoA que ingresan al ciclo. 1 por acetil-CoA, que es básicamente lo mismo que aporta la glicólisis, 2. Entonces, vamos a ver que el principal responsable de la síntesis de ATP es otra enzima que se llama ATP sintasa. ¿Sí? Jesús dice, usted mencionó que era aparte de forma indirecta. Sí, pues en forma indirecta, pero acá efectivamente Jesús. Y acá dice directo. Por lo tanto, no, directamente el ciclo con suerte sintetiza 2 ATP o un ATP por acetil-CoA. Muy poco, por lo tanto. Claro, entonces ahí la pueden descartar con esa palabra. La D dice, genera las coenzimas reducidas en ADH y FADH2. Ya, eso yo creo que no requiere mayor explicación. ¿Sí? 3 ADH por vuelta, un FADH2 por vuelta, y ahí pueden hacer ustedes los cálculos. Y la E dice, proporciona sustrato para la síntesis biomolecular. Sí, por supuesto que sí, porque el ciclo de Krebs es anfibólico. Los intermediarios del ciclo de Krebs pueden ser utilizados como sustrato para la síntesis de otras biomoléculas necesarias para tu cuerpo. ¿Ya? Generalmente, esa biosíntesis de biomoléculas ocurre como en horario nocturno, ¿eh? Generalmente, porque en la noche se libera la hormona del crecimiento y se estima que se libera más o menos entre las 10 de la noche y las 2 de la mañana. Por lo tanto, se sugiere, ¿cierto?, que la persona se duerma antes de las 10 o entre las 10 y las 12. ¿Para qué? Para obviamente aprovechar justamente ese pic de síntesis de hormona del crecimiento y obviamente que se genere un proceso de regeneración, ¿cierto?, eficiente en tu cuerpo, porque tu cuerpo igual se va desgastando día a día. Eso es lo recomendado, ¿eh? Una cosa es que se practique, otra cosa es lo que se recomienda científicamente, ¿sí? Y obviamente ahí se requieren muchas síntesis de biomoléculas durante la noche, para obviamente reemplazar aquellas que ya están envejecidas, ¿cierto?
No se dice envejecidas las moléculas, se dice que se están degradando producto de la proteólisis, ¿ya? Y por eso entonces es importante reemplazarlo, ¿cierto? Jesús, ahí le doy un dato interesante, un dato, digamos, del área de la salud, ya que muchas personas, como dicen, a veces no saben esa información, pero se los comento. Jesús dice acá, y ahora sigo con y a esa hora sigo con mis cinco sentidos. Bueno, hay otra cosa que se llama el ciclo circadiano, ¿ya? Y obviamente hay personas que se activan en la noche, hay personas que son más activas en el día, y todo unos estudios ahí con respecto al ciclo circadiano. Yo soy más nocturno, por ejemplo. Me pongo a trabajar más en la noche y me gusta, pero obviamente hay que hacer el cambio, ¿sí? Porque igual el cuerpo puede, digamos, adaptarse si tú lo entrenas. Tomás dice, no es posible, todo, nothing is impossible, dicen por ahí. Joaquín dice, con suerte uno duerme 4 horas. Uy, ¿qué es una F para Joaquín? Voy a llorar con eso. Uy, pero qué comentarios más tristes. Jesús dice, activos, claro que sí, por eso me quedé bajito. Puede ser, no, no lo sé, eso no, no creo. Porque puede ser algo genético también. Dice, mi ciclo circadiano no funciona, entonces, profe. No, si todos los ciclos funcionan, lo que pasa es que a veces uno lo tiene descontrolado. Pasa mucho, por ejemplo, a personas que viajan a otros países, que donde los horarios son distintos, claramente ahí tienes que acostumbrar tu cuerpo al nuevo horario y eso requiere al menos una semana de adaptación, ¿sí? Entonces, ahí su ciclo circadiano quedó desregulado. Así que, ojo, no utilizar el celular en la noche, ya que el aumento de luz que entra por la retina, por los ojos, no hace que se secrete eh, la melatonina, ¿sí? Y eso es una hormona que induce el sueño. Por lo tanto, si usted se desvela, bueno, puede ser por el exceso de luz que está usted, digamos, incorporándose por sus ojos, por vía ocular, ¿sí? Ok, muchos datos, ¿eh? Voy a dejar más datos para después. Vamos con verdadero o falso. Dice acá, en condiciones anaeróbicas el piruvato ingresa al ciclo del ácido cítrico. ¿Qué dice usted, verdadero o falso? Sofía dice, nada, dice así, para eso compro melatonina. Mira que rebelde, rebelde. Bueno, falso, dice ahí. No sé, la melatonina tiene ahí, dicen que algunos que funcionan, otros que no. Bueno, no me quiero meter en polémica. Ya, vamos con esta, falso. Perfecto. Sí, porque en condiciones aeróbicas es cuando el piruvato ingresa al ciclo. Y de hecho el piruvato no ingresa al ciclo. Típico error del estudiante. ¿Quién ingresa al ciclo realmente? ¿El piruvato? No, ¿cierto? El piruvato se oxida a acetil-CoA y es el acetil el que ingresa al ciclo. Bien, Tomás, cuidado, eso es, ojo, ese es típico error de estudiante. O típico error de alguna persona que dice, no, el piruvato entra al ciclo. No, no, no. Uno entiende lo que quiere decir el estudiante, pero no es correcto explícitamente. Número 2, dice, el piruvato ingresa a la mitocondria. Bien, asistido por una coenzima A. Necesita una coenzima A para que el piruvato pueda hacer ingreso a la mitocondria. Falso. El piruvato entra solito. No necesita de nadie para poder ingresar. Él entra free. Vamos con esta, dice acá 3. El ciclo del ácido cítrico consta de dos fases, la preparatoria y otra de beneficios. ¿Qué dicen ustedes? La 3. Mientras yo le respondo, Tomás, dice de nuevo no sería piruvato, ¿verdad? No, no, ahí es lo que pasa. En la 2, Tomás, el piruvato ingresa a la mitocondria, eso es correcto, pero no asistido por coenzima. ¿Ya? ¿Ok? Tú, a lo mejor Tomás estaba pensando aquí en que esto se reemplazara por acetil-CoA, pero eso estaría erróneo, Tomás, porque el acetil-CoA no ingresa a la mitocondria. El acetil-CoA se produce dentro de la mitocondria, pero él no entra. Él está bien, el piruvato se convierte dentro de la mitocondria del acetil-CoA. Así que si tú pones aquí acetil-CoA, igual te queda falsa la aseveración. ¿Ya? Ya, entonces la 3 me dijeron falsa. A ver, el ácido cítrico consta de dos fases, exactamente. Las fases no se llaman preparatoria y otra de beneficio. No, no, no. Se llama incorporación y pérdida de dos átomos de carbono, la primera fase, y la segunda fase se denomina regeneración del oxalacetato. ¿Sí? Así que totalmente falsa. Vamos con la 4. Dice, el ciclo del ácido cítrico es controlado por los coeficientes, dice aquí, ATP partido por ADP. ¿Qué son ustedes? El cociente, básicamente, ¿sabes lo que es un cociente, no? Matemáticamente. Súper simple, esto te lo enseñan así como para la PTU. Un cociente es una relación, una división, exacto.
Entonces, el ciclo del ácido cítrico es controlado por la división de ATP partido por ATP. Esa relación, esa división, ¿es importante para controlar el ciclo? La respuesta es, por supuesto que sí, efectivamente. Si esta relación, mira, este es un dato importante que a veces se pregunta en la prueba. Si la relación ATP-ADP es mayor que 1, ¿qué va a pasar con el ciclo de Krebs? ¿Se va a activar o se va a inhibir? Si yo te doy esta relación, ATP partido por ATP, que es mayor que 1, ¿qué va a pasar con el ciclo de Krebs? ¿Qué dicen ustedes? Se ralentiza, se inhibe, se apura, se acelera, se activa. Elija la palabra que quiera, pero dígame algo. Exactamente, Tomás Jenny, bien, Juan Gallegos, no se activa, se inhibe. ¿Por qué? Porque una relación ATP-ADP mayor que 1 te está diciendo, si esta relación es mayor que 1, te está diciendo que los niveles de ATP, que el numerador es mayor que el denominador. ¿Sí o no? Porque es mayor que 1. Por lo tanto, si los niveles de ATP son mayores a los de ADP, por consiguiente, yo digo, una célula tiene altas concentraciones de ATP, yo sé que este es un inhibidor alostérico, el ciclo se inhibe o se desacelera. ¿Se entendió? Esto siempre también es otro tips para la prueba, que a veces preguntan esas cosas como asumiendo que el estudiante sabe estas cosas así como bien simple, y a veces nos sorprendemos porque no lo tenían tan claro. ¿Sí? Ya, Sofía Való dice, profe, ¿debería decir FADH2? Ah, acá abajo, adelantándose siempre Sofía, siempre así como descuadrándome mi lógica, pero bueno, está bien, la sigo igual. Dice acá, vamos con la 5, dice, cada vuelta el ciclo del ácido cítrico aporta 3 NADH, un FADH2 y un ATP, ¿verdadero o falso? Sí, no sé, ya esta pregunta de memoria, ya esta pregunta es fome, esta pregunta es fome, sí, es verdadero, sí, pregunta de memoria, que probablemente salga alguna pregunta así, alguna pregunta fome. ¿Vamos bien? ¿Dudas? Pero hagan todas las solemnes así. No. De hecho, estamos viendo hasta qué contenido vamos a ingresar en esta solemne. Yo quiero llegar hasta cuerpo cetónico. Vamos a ver si me dan la venia. Los otros profesores me dicen que no, que es mucho. Yo digo que nada es imposible, ¿cierto? Pero bueno, yo voy donde la mayoría vote. Así que la mayoría me dice. Así que estamos ahí conversando. Reuniones y reuniones. Nicolás dice hasta acá nomás. No, pero Nicolás, no. Si no, la 3, la solemne 3, entonces se nos viene recargada. Tomás Llévenes dice apoyo a los profesores. Gracias, Tomás. Yo también soy profesor, pero probablemente a mí no me apoye como coordinador. Sofía Valos dice, profe, ¿es presencial, por favor? No sé si es presencial todavía, Sofía. O sea, todo dice que sí, pero, mira, por ejemplo, ya mañana, hoy día y el lunes no hubo laboratorios presenciales. Por ejemplo, ya por las cosas del estallido social, se está remodelando, vamos recordando el momento. Los casos de COVID están aumentando un poco. Yo pondría ahí paños fríos todavía para sacar una conclusión. Compasión dice Emma, nunca dice. Tomás dice, río no va. Sofía dice, aumentaron calita los casos, ¿ah? Sí. Ya, pues, Juan Gallego dice 1200 casos y lo dejo ahí. ¿No es ahí te la dejo? Bueno. Sofía dice 1700, ya le está subiendo ya Sofía. A lo mejor es otro diario que leyó. Tomás dice, hoy fueron como 1700, ah, ya. Tomás lo reafirma. Empiezo a creer. Juan dice, ¿verdad? Es un datito, dice acá Jesús, dice, pero ¿usted nos quiere matar o qué? Yo lo dejaría como, ok, no. Ya. Vamos con cadena transportadora electrónica. Sofía Valos dice, oh, ¿no me cree a mí? No, dije que como Tomás dio el dato nuevo, dije, es más, no sé, n igual 2, ¿me entienden? Científico, cerrado. Yo soy así, lo siento. Emma dice, déjenlo así, profe, espera la cosa, empeora la cosa, soy fiable, no sé. Ya me dolió. Ya. Generación de cristal. Vamos entonces con el temario, esa secretario, ¿cierto? Generación de temario dice, explicación de los componentes de la cadena transportadora de electrones, su vinculación con los productos derivados del ciclo del ácido cítrico y la generación de gradiente electroquímico. Describe la importancia del oxígeno como aceptor final de electrones. Dice acá. Entonces, pongo pues. Enfoquémonos. Tomás dice Funa. Tomás, por favor.
Ya, pues enfoquémonos. ¿Qué vamos a ver entonces en este temario? Vamos a ver cuáles son los componentes de la cadena. Primera cosa, componentes de la cadena. Segundo, cómo se vincula la cadena con los productos que genera el ácido cítrico. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos que el ácido cítrico generaba coenzimas reducidas y que esas coenzimas reducidas iban a ir a la cadena? Bueno, ahí hay una relación, hay una vinculación que tenemos que verla cómo es. Después dice la generación de gradiente electroquímica. ¿Qué es la generación de gradiente electroquímica? También tenemos que evaluarlo. Y tenemos que describir por qué es importante el oxígeno, ya que este oxígeno va a actuar como aceptor final de electrones. O bueno, vamos a tener que ver qué significa esto de ser un aceptor final de electrones y en qué se va a convertir. Y en el segundo punto, tenemos que explicar la síntesis de ATP por el complejo ATP sintasa, que es una enzima, destacando la localización de esta enzima, que a todo esto se lo adelanto, está en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya? Transformaciones energéticas desde las coenzimas reducidas hasta la síntesis de ATP por fosforilación oxidativa, modelo quimiosmótico. Entonces tenemos que ver toda la transformación de energía desde que el ciclo entrega las coenzimas reducidas hasta que se forma el ATP. Ahí hay al menos dos transformaciones energéticas que tenemos que evaluar. ¿Ya? Así que eso lo vamos a ver en un esquema porque es mucho más simple verlo así que explicarlo, digamos, en palabras. Ya, me voy al chat, dice acá, profe, somos sensibles. Oh, perdón, Jesús. La carrera ya nos deja llorando. Usted no lo haga, please. Ok, no lo hago más. Sí, dice Sofía. Bueno, está bien, ya está bien. Ya. Ok, fosforilación oxidativa. Vamos entonces. ¿Qué es la fosforilación oxidativa? Dice aquí, se forma ATP a partir de la transferencia de electrones por parte del NADH y FADH2 al oxígeno, obviamente en forma indirecta, y vamos a ver cómo ocurre el proceso, a través de una serie de transportadores electrónicos que están en la cadena transportadora de electrones. ¿Ok? La fosforilación oxidativa es el responsable del 90% de la síntesis total del ATP de la célula. Entonces, si nosotros queremos ver qué proceso el que nos va a dar mayor cantidad de ATP cuando ocurre entonces la oxidación de los nutrientes que nosotros consumimos, por lejos es la fosforilación oxidativa, porque ello aporta el 90% del ATP que la célula sintetiza. Entonces tenemos que estudiar muy bien qué es la fosforilación oxidativa y cómo ocurre. ¿Ya? Y para ello entonces está este esquema muy simple, y aquí yo creo que lo va a entender, después lo vamos a ir viendo en detalle, pero este es como el esquema general. Mira, aquí está el ciclo del ácido cítrico. ¿Se acuerdan que yo les dije? Es súper simple, mira. Vamos por partes, ya no se estresen. Mira aquí, citrato, acetil-CoA ingresando al ciclo, ¿cierto? Se transforma en citrato, después isocitrato, alfa-cetolutarato, succinil-CoA. Recuerden que aquí hay descarboxilaciones y deshidrogenación. Aquí se genera un NADH, aquí se genera otro NADH, listo. Esta es la mitad del ciclo. Después viene la segunda mitad, que se llama regeneración del oxalacetato, porque tenemos que llegar aquí, a oxalacetato. Entonces está el succinil-CoA, después pasa al succinato y se forma un ATP o GTP. Después el succinato pasa a fumarato. Y esta enzima, la 2, que está aquí, es parte del ciclo y es parte de la cadena. Por eso decía que había un link, ahí había una vinculación física entre la cadena, porque esto es la cadena, estos cuatro complejos corresponden a la cadena, y este es la enzima justamente que hace el paso de succinato a fumarato. La que trabaja doble, efectivamente, esta tiene doble pega, ¿sí? Por decirlo así, porque hace transferencia de electrones y además hace aquí la transformación de succinato a fumarato, así que no es menor su trabajo. Y después el fumarato se transforma en malato y pasa a oxalacetato, y ahí hay una deshidrogenación de nuevo, se genera otro NADH. ¿Sí? ¿Ok? Y ahí el oxalacetato nuevamente se regenera y el ciclo se repite. Después dijimos, ¿qué pasa con las coenzimas reducidas que estoy poniendo en color negro? En esas, las coenzimas reducidas, dijimos que se iban a la cadena transportadora de electrones. ¿Ya? De hecho, voy a poner el FADH2, lo voy a poner en un círculo distinto, porque es especial, ¿ya? El FADH2 es especial. ¿Sí? Estos tres son iguales. NADH, NADH, NADH son los tres coenzimas del mismo tipo. Bueno, los NADH van a dejar los electrones al complejo 1 de la cadena. Este es el complejo 1 de la cadena, es bien grande. ¿Ok? Ahí sale un número romano de 1, complejo 1. Tiene otro nombre también, que se denomina NADH deshidrogenasa. ¿Ya? Probablemente en la Solene van a salir los dos nombres, NADH deshidrogenasa o complejo 1.
Entonces en NADH va a hacer entrega de los electrones aquí al complejo 1 y en NADH, como hace entrega de electrones, se queda convertido nuevamente en NAD+. ¿Ok? O sea, se oxida. Y el FADH2, que está acá, él no hace entrega los electrones al complejo 1, sino que le hace entrega los electrones, entre comillas, al complejo 2. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque el FADH2 es parte del complejo 2. ¿Ya? Es un grupo prostético, o sea, está unido covalentemente. Por lo tanto, ahí opera, es como que no se mueve de su escritorio. Ahí trabaja el FADH2. No es que se mueva así como aparece en esta figura, ¿no? El FADH2 está aquí adentro, ya unido covalentemente, y él recibe electrones y cede electrones aquí adentro. Y cuando cede electrones se transforma en FAD. ¿Sí? Entonces, ese es más o menos el rol que tiene este FAD aquí. ¿Ok? Entonces, el ciclo lo único que hace básicamente es aportar estas coenzimas reducidas en altas cantidades. ¿Para qué? Para que estas coenzimas vayan a hacer entrega de los electrones a los respectivos complejos. ¿Ok? Si el flujo de electrones, si el NADH es el que hace entrega de electrones al complejo 1, los electrones fluyen de la siguiente forma. Del complejo 1 pasan a esta Q, que se llama ubiquinona, ¿ya? Ubiquinona, que al recibir electrones cambia de nombre y se llama ubiquinol. Y este ubiquinol viaja y hace entrega de los electrones al complejo 3. Después el complejo 3 le pasa los electrones al citocromo C. Después el citocromo C se los pasa al complejo 4. Y el complejo 4 se los pasa al oxígeno. Y el oxígeno se convierte en agüita. ¿Ok? Esta Q se llama ubiquinona. No confundir con ubiquitina. La ubiquinona es esta que da acá, la ubiquinona, es un componente que sirve para transportar electrones en la membrana interna de la mitocondria. ¿Okay? Mientras que la ubiquitina, esa era para marcar proteínas para mandar la degradación, ¿ya? Al proteosoma. Ya, así que cuidado con esos alcances de nombre. Juan Gallego dice, profe, ¿puedo repetir? Por supuesto. ¿Sí? Entonces voy a repetir el flujo de electrones partiendo de aquí, del complejo 1. Voy a hacer todo este detalle del complejo 1 hasta llegar al oxígeno para que se transforme en agua. ¿Ya? Así que pongan atención. Entonces, NADH hace entrega de los electrones al complejo 1. El complejo 1, como es tan grande, no puede mandar los electrones al complejo 3 directamente, ¿ya? Porque el complejo 1 no se mueve, es inamovible, está fijo ahí en la membrana interna. Por lo tanto, necesita de un transportador que lleve los electrones de aquí para allá. Una especie de Uber, ¿sí? De transporte, no sé, Cabify, algo así. Bueno, ese Cabify, ese transportador va a ser esta Q, que se llama ubiquinona, que como es pequeña en tamaño, puede moverse del complejo 1 al complejo 3 sin ningún problema, y viceversa. Del 1 al 3, después se devuelve al 1, después viaja al 3, y así. Lo que hace esta ubiquinona es simplemente transportar electrones. Ya, entonces aquí el complejo 1 le pasa los electrones a la ubiquinona, y la ubiquinona cuando recibe esos electrones cambia de nombre y se llama ubiquinol, porque está reducida. ¿Ya? Entonces ubiquinona es cuando no tiene electrones en su poder, ubiquinol es cuando sí los tiene. Entonces viene el ubiquinol acá con los electrones bien feliz de la vida y va a hacer entrega entonces de los electrones al complejo 3. Y ese complejo 3 recibe los electrones y obviamente el ubiquinol, al entregar un par de electrones, queda transformado en ubiquinona nuevamente. Y estos electrones que están en el complejo 3, nuevamente el complejo 3 es grande en tamaño, no puede moverse, necesita de una molécula que haga transporte de los electrones. Y en este caso tiene al citocromo C, que se muestra ahí arriba, dice CYP-C, citocromo C. Este citocromo C es soluble, se encuentra aquí en el espacio intermembrana. Ya, es un dato interesante. Es una proteína soluble que se encuentra aquí dando vuelta, ¿cierto? Y cuya función es tomar los electrones del complejo 3 y llevarlos al complejo 4. ¿Ok? Y el complejo 4 finalmente, él tiene que hacer entrega de los electrones al oxígeno. Aquí es donde se usa el oxígeno. ¿Se acuerdan que yo le dije que la mitocondria necesitaba de oxígeno? Bueno, aquí es donde la mitocondria necesita el oxígeno. Es el complejo 4 el que los requiere.
Entonces toma el oxígeno, le entrega los electrones y además le entrega protones, obviamente, y eso se convierte en agua. ¿Vamos bien? Ya, Sofía Valo dice transporte de 3 a 4. ¿El citocromo C? Sí, sí. Jesús dice, profe, complejo 4, ¿qué? Ah, el complejo 4 le entrega los electrones al oxígeno, más protones, ahí está, y eso se convierte en agua. Eso es lo último que había dicho acerca del complejo 4. ¿Sí? Desde que llegan los electrones al 3, please. Ah, ok. Los electrones llegan al complejo 3, se los pasa al citocromo C, y el citocromo C se los pasa al complejo 4, y el complejo 4 se los pasa al oxígeno, más protones, y se convierte ese oxígeno en agua. ¿Ya? Ese es el flujo de electrones. Profe, y el 2 está pintado. Tranquilidad, Jesús, Jesús. Tranquilidad. Todo me está preguntando, profe, ¿puede ser el flujo de luz? Ya. Y yo les digo, ya. ¿Entendieron bien? Dije, voy a explicar el flujo de los que vienen del NADH. Primero vamos por partes. Ahora voy a explicar el del FADH2. El del FADH2 todavía en stand-by. ¿Entendieron el flujo de electrones entonces cuando provienen de esta coenzima que se llama NADH? ¿Sí? Complejo 1, ubiquinona, se transforma en ubiquinol. Complejo 3, citocromo C. Complejo 4, oxígeno, agua. ¿Sí? Como resumen, así, palabras clave. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el complejo 2? 10 de 10, ya, súper. Vamos ahora con el FADH2. El FADH2 llega al complejo 2. Y el complejo 2 se los pasa, de aquí en adelante se repite más o menos el sistema. ¿Por qué? Del complejo 2 se los pasa a la ubiquinona para que lo transporte al complejo 3. El complejo 3 se lo pasa al citocromo C, se lo transporta al complejo 4, el complejo 4 se lo pasa al oxígeno y se transforma nuevamente en agua. ¿Ok? Entonces es lo mismo, solo que empieza en el complejo 2. Pero sí es lo mismo, Jesús. Ya más lento ya. El FADH2 le hace entrega a los electrones al complejo 2, que es más pequeño todo esto, el complejo 2, en tamaño, comparado con lo otro. El 1 es grande, el 2 es grande y el 4 también. El 2 es más pequeño en tamaño. ¿Ok? Y el complejo 2 después le entrega esos electrones que recibió a la ubiquinona se lo entrega al complejo 3, el complejo 3 se lo entrega al citocromo C, el citocromo C se lo entrega al complejo 4 y el complejo 4 se lo entrega al oxígeno y con ello se transforma en agua. Como les digo, todo esto para acá se repite. Ya. Buena pregunta, Emma. Dice, ¿y por qué necesita la ubiquinona si es más pequeño? Claro, uno tiende a pensar que, claro, si uno dice es más pequeño, el complejo pudiera moverse. Pero no, es más pequeño el complejo, sin embargo, no tiene esta característica de ser móvil. Por lo tanto, también es estático. Los complejos 1, 2, 3 y 4, los 4 son estáticos. Por lo tanto, requieren de otra proteína más pequeña para que puedan transportar los electrones. Por eso necesitan de ubiquinona también. ¿Sí? Joaquín Marambio dice, ¿podría ser porque está dentro de la membrana? Está anclado a la membrana. Sí, está anclado. Ojo, este también está dentro de la membrana. Por si acaso, Joaquín, la ubiquinona es una proteína que está dentro de la membrana, pero es una proteína móvil. Es soluble en lípido, por lo tanto puede moverse dentro de los lípidos. Ella es feliz de la vida ahí moviéndose en ese ambiente. Es un transportador lipídico, de hecho. Una proteína que le gusta estar con lípidos. Ya. Profe dice aquí, igual gen agua, ¿cierto? Igual se genera agua, ¿cierto? Sí, igual se genera agua. Oye, Marambio dice, así como su apolaridad al interior. Claro, la ubiquinona tiene apolaridad y por lo tanto puede transportarse por esta bicapa lipídica sin ningún problema. ¿Sí? Joaquín dice, o sea que por eso requiere un transportador, efectivamente. Sofía dice que es chora. ¿Quién es chora? La ubiquinona. Ya. Juan Gallego dice, profe, el citocromo C, si mal no recuerdo ya, se asocia a apoptosis, muy bien, ¿tiene que ver algo con ver con esta función que tiene? Sí, efectivamente. El citocromo C reside o vive en el espacio intermembrana, ¿ya? Por si acaso. Y ahí hace esta función de transportador de electrones. Esa es como la función, no sé si normal la palabra, ya no sé si usar la palabra normalidad. Es como la función en una célula que
que está viva, es una célula que no se quiere suicidar. ¿Ya? Pero efectivamente, cuando hay apoptosis, se rompe la membrana externa de la mitocondria, aquí. Ahí, por ejemplo, hay un rompimiento de esto. Esto se rompe, entonces el citocromo sale a el citosol. Ahí, citosol. Y ahí se combina y forma un apoptosoma. Así se llama, apoptosoma. Y obviamente lleva a la formación de la apoptosis. Y ahí empieza la apoptosis, deja dejar la escoba en una célula. Claro, pero el citocromo C, su función primaria, por decirlo así, no es hacer apoptosis. Su función primaria es aquí, funcionar como transportador de electrones aquí en la mitocondria. ¿Sí? Pero claro, cuando ocurre apoptosis, el citocromo C sale y deja la escoba. Pero está bien, porque la apoptosis es necesaria. ¿Sí? Es una muerte celular programada, así que es necesaria. Ya, dice acá. Jesús dice que bacán la definición, la función de la Q. Sí, 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 sí. Digamos que sí. Ya, Sofía Való dice, ¿cuándo se sale el CIT-C? Sí, efectivamente, ahí genera apoptosis. Jesús dice acá, profe, entonces no puede transportar nada y lo que es como la Perkin de los C. No sé, ahí no entendí, Jesús, la, la asociación, pero bueno, le creo. Ya, o sea, transparencia o la transparencia de los complejos. La transferencia sería de electrones entre los complejos. ¿Sí? Sofía Való dice, y empieza la apoptosis de Real. De Real, dice, y de Real, sí. Ya, bueno, por lo menos pudieron asociar el citocromo C con biología celular, sí, efectivamente. Ya, ¿vamos bien? Jesús dice que ubiquinona es la que le lleva las cosas de los complejos porque ellos no pueden. Exactamente. Por eso dice que es como el Perkin. Sí, yo creo que todo esto funciona, eh, ¿cómo se dice? Sincronizadamente. Yo creo que cada uno aporta un granito de arena y lo veo como una especie de comunidad, más de que estos sean los jefes, ¿cierto? Y manden esto. No, todos sirven a un mismo propósito. ¿Sí? Ya. Ay, ya. Ok, estoy tratando de decir así como las palabras lindas y ustedes no, ya, bueno, si lo quieren ver como el Perkin, bueno, véanlo así. Es cosa de forma de pensar. Ya, dato interesante. No sé si se dieron cuenta aquí de algo. Mira, el complejo uno dice, o le puede ser mejor la pregunta para que reflexionen un poco, ya que están ahí con ávidos de hablar. Eh, si los electrones fluyen, ¿cuál es el objetivo de la cadena transportadora de electrones? ¿Somos poquitos, dice Sofía? Sí, son 19. Son poquitos, pero claro, Tomás dice, es una misma duda que tenía. Buena estrategia, Tomás. Me revolvió la pregunta. Dice, ¿cuál es el objetivo de la cadena de transporte de electrones según su punto de vista? Según lo que yo le he explicado hasta ahora. ¿Tendrá algún objetivo? ¿Generar ATP? Ya, pero ¿hemos generado ATP? ¿Hemos generado ATP? ¿Qué? De hecho, ¿qué hemos generado? ¿Hidrógeno? Ni siquiera yo he hablado de los protones. Usted lo está viendo en la imagen, pero yo no he hablado de los protones, ¿cierto? Lo que hemos visto es que se genera agua. Pero ese no es el objetivo de la cadena, porque algunos estudiantes me dicen, profe, ¿el objetivo de la cadena es generar agua? No, no es el objetivo. El objetivo es el que viene ahora, el que le voy a comentar. El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4, ojo, el 1, el 3 y el 4. El 2 no, porque el 2 es más pequeñito, él no puede. El 1, el 3 y el 4 tienen la capacidad de bombear protones, que son estos hidrógenos que están aquí positivos, desde esta zona que se llama matriz mitocondrial, ahí abajo sale, hacia esta otra zona que se llama espacio intermembrana. Entonces, cada vez que los electrones pasan por estos complejos, este complejo bombea protones desde la matriz hacia el espacio. ¿Sí? Después los electrones fluyen, se los pasan a la ubiquinona los transporta al 3, y el 3 cuando recibe esos electrones, obviamente que esos electrones se los pasa al citocromo C, pero en paralelo toma protones de la matriz y los bombea hacia el espacio intermembrana. Lo mismo hace el complejo 4. Recibe los electrones y esos electrones se los pasa al oxígeno, se convierte en agua y en paralelo toma protones de la matriz y se los pasa o los transporta o los bombea, que otro tipo de forma de decirlo,
al espacio intermembrana. ¿Ok? Pero la única forma de que estos complejos hagan este bombeo de protones es que fluyan a través de ellos electrones. Si no hay flujo de electrones, el bombeo de protones no se hace. ¿Ya? Es como que van concatenados, los dos tienen que funcionar. El bombeo de protones tiene que ser, ¿cierto?, acompañado de un flujo de electrones. ¿Ya? El complejo 5, el que está acá, ese lo vamos a hablar después porque este es la ATP sintasa. ¿Ya? Ese no es parte de la cadena transportadora de electrones. Por eso no lo he mencionado, por eso lo he dejado como un poquito aislado. El complejo 5 es el ATP sintasa y vamos a hablar después de este. ¿Ya? Esta es la cadena nomás, del 1 al 4. ¿Ya? Eso nomás. Ya, dice acá. Emma dice mover los electrones para sacar protones. Exactamente. Exactamente. Esa es como la idea. Jesús dice, profe, ¿y el 5 qué onda? Ahí le dije que la ATP sintasa, que ese no es parte de la cadena transportadora de electrones, por eso lo vamos a dejar afuera. Emma dice de adorno, no es de adorno, ¿sí? Es el que hace la síntesis de ATP, es el más importante, pero no es parte de la cadena. Él trabaja en forma independiente, o sea, me refiero a que no pertenece a la cadena, él se llama ATP sintasa y tiene su nombre y es una función súper importante, es la que sintetiza finalmente la ATP. Ya, pero todavía no vamos a hablar de este. Ok, dice acá, que veo que es el único que genera como ATP en forma directa. Sí, él es. Juan Gallegos dice, profe, ¿se genera NAD y FAT? Me da una pregunta. Sí, cuando el NADH va a ser entregar los electrones, se convierte en NAD+, obvio, se oxida. Y acá lo mismo, el FATH2 se convierte en FAT. ¿Sí? ¿Se genera? Sí, se genera esto para que esto obviamente vuelvan, voy a hacer una flecha acá, vuelvan al ciclo a ir a buscar electrones. Y este también vuelve al ciclo, ahí está, vuelve al ciclo para volver a captar electrones. Entonces, obviamente esto tiene que ser cíclico, para que el ciclo de Krebs, digamos, siga funcionando. Ya, dice, Sofía Balos dice, profe, dice, los labs, ya estamos teóricos, Sofía, pero bueno, dice, profe, los labs de bioquímica serán de un aforo completo, ya no hay grupo. No, hasta el momento siguen los grupos. A mí no me han informado nada acerca de cambio de aforo. ¿Les llegó un correo? Ya no hay aforro. ¿Me lo pueden reenviar? ¿Me lo pueden reenviar el correo? A lo mejor me llegó el otro mail, no lo he visto, para verlo, para analizarlo y verlo y decirle, mandarle un comunicado entonces. Pero hasta el momento a mí no me ha llegado mi mail oficial. Ya tengo otro mail también que no lo he revisado. Puede ser que haya llegado a esa casilla. Ya. Entonces, el objetivo de la cadena transportadora de electrones no es generar agua. El objetivo de la cadena es hacer fluir los electrones para que se bomben protones desde la matriz hacia el espacio intermembrana. Ese es el objetivo. Y eso tiene un nombre. ¿Ya? Sofía, sí, me acaba de llegar tu mail. Ahí lo voy a echar un vistazo. Gracias, Sofía. Entonces, eso tiene un nombre. Que aumente la concentración de protones en esta zona y que aquí haya menor concentración de protones, eso se denomina gradiente, ¿o no? ¿Sí? Cuando hay más concentración de una sustancia en un sector que en otro, eso se llama gradiente. Y este gradiente tiene un nombre especial, se llama gradiente, sí, gradiente de concentración, pero este se llama gradiente electroquímico. ¿Saben por qué le pusieron así? Este en especial se llama gradiente electroquímico. Gradiente electroquímico. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué se llama gradiente electroquímico? ¿Alguien sabe? ¿Por los electrones? No, no es por los electrones. ¿Por las cargas? ¿Tiene que ver con las cargas? ¿Moría un garo? Sí, tiene que ver con las cargas. Sí, exactamente. Mira, tiene que ver con las cargas. Pero no con los electrones, sino con los protones. Mira, los protones, ahí puse uno en un círculo, tiene carga positiva. Por lo tanto, está separando cargas también. ¿Sí? Aquí tienen más cargas positivas en el espacio intermembrana que en la matriz. Por lo tanto, estás generando un gradiente eléctrico, porque estás separando cargas. Pero no solamente separa cargas, sino que también separas átomos. Los hidrógenos son átomos. Y por lo tanto, es un gradiente de concentración. Por eso se le puso químico. Por eso este es un gradiente electroquímico. No solamente separas
un átomo, ¿cierto? Varios átomos en un lado que en otro, en otro compartimento, sino que también ese átomo, como tiene carga, se le dice que es un gradiente electroquímico. ¿Bien? ¿Sí? ¿No? ¿Sí, sí? Sí, sí. Ya, yes, dice Sofía. Anotado, perfecto. Entonces, el objetivo de la cadena es ese, generar un gradiente electroquímico. ¿Se entendió? Ese es el objetivo principal, no generar agua, ¿cierto? No, eso es como secundario, eso es como necesario, eso es como por defecto, por decirlo así. Pero lo que sí quiere hacer la cadena es justamente generar un gradiente electroquímico. Y la pregunta, recrax entonces, dice ahí, ¿sí? Y la pregunta entonces, ahora que viene a continuación, ¿para qué quiere un gradiente electroquímico? ¿Para qué me sirve este gradiente electroquímico? Y ahora sí entra en participación este complejo 5 que lo teníamos aquí aislado, ¿cierto? Pobrecito él. No, no es para el pulso nervioso, es para lo siguiente. Mira, estos protones, después como hay una alta concentración de protones en este espacio, estos protones reingresan por un complejo que se llama ATP sintasa, que aquí está como número 5. Antiguamente los textos le decían complejo 5. Los textos modernos le dicen ATP sintasa. ¿Ya? Para obviamente identificarla y no confundirla con la cadena, porque a veces se puede confundir. Bueno, esta es la ATP sintasa. Y la ATP sintasa deja reingresar los protones a favor de un gradiente eléctrico y también a favor de un gradiente de concentración. Y ese flujo de protones hacia el interior de la matriz mitocondrial hace que la ATP sintasa pueda sintetizar ATP. Y ese mecanismo de síntesis de ATP se llama fosforilación oxidativa, como el título que aparece en la diapositiva. ¿Ok? Entonces, para eso era el gradiente electroquímico, para que la ATP sintasa pudiera sintetizar ATP por su mecanismo que se llama fosforilación oxidativa. Jesús dice aquí, perdón, Juan Gallego antes parece dijo, para que la ATP sintasa ¿ya? Los devuelva, exactamente, ese es el objetivo. Muy bien, Juan. Jesús dice, profe, el ATP sintasa, oye, ¿qué les pasa? Sintas. Entonces funciona en relación a la concentración y gradiente eléctrico. Electroquímico, estimado. Gradiente electroquímico. Profe, pasemos de diapo. Sí, sí, tranquilidad. Ya, porque todo esto que estamos hablando en detalle sale en la otra diapositiva como en resumen. Así que básicamente estoy invirtiendo mi tiempo aquí. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ya, María Ongaro dice, el ATP sintasa funciona tanto a favor de gradiente química y también en concentración. Correcto, señorita María Ongaro. Por eso se dice gradiente electroquímico. En vez de decir a favor de gradiente química y también a favor de gradiente concentración, en vez de decir todas esas frases, mejor decir funciona a favor de un gradiente electroquímico. Con eso lo dice de forma sencilla y se subentiende que se trata de los dos procesos. Bien. Vamos entonces. Lo mismo acá, resumen. Y aquí vamos a ir súper rápido. Cadena transportadora de electrones, ya la vimos, es un complejo supramolecular formando por una serie de proteínas capaces de catalizar la transferencia de electrones a través de una porción de la membrana. También durante este proceso se bombean protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Lo mismo que le acabo de preguntar, de decir. ¿Ok? Dice aquí, complejo 1. Vamos, un segundo ahí. Ahí está. Voy al tiro contigo, Jesús. Tranquilidad. Complejo 1. Recibe los electrones del NADH, se los pasa a la ubiquinona. También se puede utilizar el nombre coenzima Q. La ubiquinona se lo pasa al complejo 3. El complejo 3 se lo pasa al citocromo C. El citocromo C se lo pasa al complejo 4. El complejo 4 se lo pasa al oxígeno. Se transforma en agua. Y se bombean protones desde el complejo 1, desde el complejo 3 y desde el complejo 4. Y se van estos protones al espacio intermembrana. Si los electrones vienen del FADH2, se los pasa al complejo 2, el complejo 2 se los pasa a la ubiquinona o coenzima Q, que es el otro nombre que tiene en los libros. Este se los pasa al complejo 3, el complejo 3 al citocromo C, el citocromo C al complejo 4, el complejo 4 al oxígeno, el oxígeno se transforma en agua. Y se bombean protones por parte del complejo 3 y del complejo 4. Aumenta la concentración de protones aquí en este espacio intermembrana, lo que se denomina gradiente electroquímico. Estos protones reingresan por la ATP sintasa y el complejo número 5 y entonces se sintetiza ATP por fosforilación oxidativa. Lo mismo que le dije anteriormente en detalle simple,
Se lo digo ahora rápidamente, que es lo mismo. No he dicho nada nuevo. Lo único nuevo es que esta ubiquinona también se le puede denominar coenzima Q. ¿Toma agüita? No, estoy acostumbrado, no se preocupen. Ya, dice acá. Jesús, voy contigo. Dice, profe pregunta. El C5, el complejo 5, perfecto, es el único complejo para crear ATP en forma directa, ¿cierto? Correcto, señor Jesús. Sí, la respuesta es sí. Juan dice, el ATP sintasa como que cobra un peaje, ya, para que vuelvan los protones y con esa comisión genera ATP. Sí, buena asociación. Eso tú que acabas de decir, Juan, se llama conversión de energía. ¿Ya? ¿Por qué? El gradiente electroquímico es energía de gradiente. ¿Ya? Entonces, estos protones reingresan por el complejo 5 y eso hace, la ATP sintasa aprovecha ese gradiente, aprovecha esa energía de tipo de flujo de estos protones hacia el interior de la matriz mitocondrial y con esa energía la invierte para pegar el fosfato con el ADP, o sea, hacer la unión y generar ATP. Y se calcula que aquí está como el dato matemático, se calcula que por cada 4 protones que reingresen por esta ATP sintasa, se genera un ATP. Esa es más o menos la relación. Ingresan 3 protones, se sintetiza un ATP. Ingresan 3 protones más, se sintetiza otro ATP. Y así lo hace la ATP sintasa. ¿Ya? Así que bien esa asociación, me gustó, Juan. ¿Sí? Esa comisión, entre comillas. Juan dice, o sea, perdón, Jesús dice, profe, entonces, enormes, básicamente, entonces, a ver, entonces básicamente complejo 1 y complejo 2 después siguen el mismo proceso. Ahí me pillaste, Jesús, aquí iba con la pregunta. Puede ser muy interesante esa pregunta. Sofía Valo dice, ¿la ATP sintasa es un complejo más grande? No es tan grande como el complejo 1. Estos esquemas de repente no están a escala, Sofía. ¿Ya? Esta porción que está aquí mirando a la matriz mitocondrial, sí, efectivamente es más grande que las que están acá. Sí, pero si tú compares el tamaño total del complejo 5 en relación con lo otro, pueden que anden similares. De hecho, el complejo 1 es gigante, un poco más grande que este. ¿Ya? Ojo. Ya, dice acá. Jesús dice entonces son 3 hidrógenos, 1 ATP. Más o menos esa es la relación. Muy bien, Jesús. Nicolás dice, profe, también se puede fosforilar AMP a ADP. La ATP sintasa no puede hacer eso directamente, Nicolás. ¿Ya? Cuando ese AMP se fosforila en ADP, lo hace otra enzima, pero no es la ATP sintasa la que hace no es la encargada de fosforilar el AMP, ¿ya? Porque su sitio activo en este caso no lo permite. Pero es una buena pregunta. Emma dice F0 y F1, sí, pero eso lo vamos a hablar más adelante en las partes. Esta es la parte F0 de la ATP sintasa y esta es la parte F1, que es la que tiene la actividad catalítica, y la parte F0 es la que deja pasar los protones. Así que le adelanto a Emma ahí para que si no quiere tomar apunte. La parte F0 es la que deja pasar los protones y la parte F1, que está como ovalada, que se muestra acá, es la que es encargada de hacer la síntesis de ATP directamente, ya porque tiene justamente ahí el sitio catalítico. Sofía Valos dice, ¿y esa porción tiene alguna función? Chuta, ¿qué porción? Ahí ya me perdí. Nicolás dice, ya. Tomás dice, profe, no entiendo qué pasa con el electrón después que llega al complejo 4. Tomás, esos electrones, no es un solo electrón, se los pasa al oxígeno, se combina con protones y se convierte en agua. Ahí terminan esos electrones, señor Tomás, en el agua. Ya. Dice acá, profe, esto es terrible e interesante. Sí, así funciona sus células, sus neuronas están haciendo esto ahora, en este minuto, constantemente en la noche también. Las neuronas hacen esto, y no solamente las neuronas, todas sus células de su cuerpo que tienen mitocondria. ¿Ya? Todas las que tienen mitocondria están haciendo esto en este instante. Fluyendo el electrón, haciendo gradiente electroquímico, y esto. Y esto tiene mucha aplicación. Vamos a partir de la base. Después más adelante le voy a hablar de inhibidores que se usan en la industria. Les vamos a hablar del cianuro, cuál efecto tiene, por qué, causas de muerte. Pero para poder llegar a ese nivel, tenemos que entender primero cómo funcionan estos complejos, ¿cierto? Ya. Dice ahí, mis neuronas con sus clases se quieren es morir, ¿no? Si ya se murió con esa redacción. Eva dice, no tanto, están dejando de funcionar. No, si no, créanme que están funcionando. Qué pesado, sí, ya me lo han dicho, pero está bien. Ya.
Pregunta de solemne. Dos preguntas solemnes. Primera pregunta. ¿Quién potencialmente, quién puede generar más ATP? ¿Los electrones que provienen del NADH o los electrones que provienen del FADH2? A largo plazo, ¿quién va a generar más ATP? ¿Qué dicen ustedes? De hecho, se lo voy a dar el dato. Se dice que por un NAD, y le voy a dar el dato a usted, por un NAD se dice que, ya te equivocaste, María, por un NAD se puede generar 3 ATP. ¿Ya? Y por un FAD se dice que pueden generarse 2 ATP. Es el cálculo que se dio, que lo hicieron en el laboratorio. Mi pregunta es ¿por qué? Así entonces usted me puede responder. Si ya sabe cómo funciona la cadena, ya le expliqué todo, usted debiera estar en condiciones de poder responder. María Ungarex se lo intenté. Igual fome de mi parte haberte dicho, no, tiro de que no, lo siento. ¿Sí? Mis disculpas. Entonces, ¿por qué el NADH genera 3 ATP y el FADH2 2 nomás? ¿Cuál sería la razón? ¿Por la cantidad de electrones? No. De hecho, cada uno transporta este entregador de electrones. Recuerda que el FADH2 puede entregar 2 electrones y el NADH también puede entregar 2 electrones. Así que no va por el hecho de los electrones, no va por ahí. Juan Gallego dice, ¿genera mayor recorrido de electrones? No, ya, sí, genera un mayor recorrido, pero ¿y eso qué? Esa es mi pregunta. Vais bien, Juan, pero falta algún dato ahí. ¿Recorre más la cadena? Lo mismo, Sofía, van bien, pero falta un dato ahí, falta algo, falta el conector. ¿Lleva las energías? No, no, ahí no entendí más. Esta pregunta es de prueba, por ejemplo. Usted ya sabe el funcionamiento de la cadena. Cuando recorre pasan más protones. Muy bien, Nicolás. Ahí lo tiene. ¿Por qué? Cada vez que el NADH deja electrones acá, ¿cuáles son los complejos que pueden bombear protones? El 1, el 3 y el 4, generando un gradiente mucho mayor, no sé si mucho mayor, digamos mayor nomás, que si los electrones provinieran del FADH2. Porque el FADH2 le deja los electrones al complejo 2, pero el complejo 2, como es chiquitito, no bombea protones. El 3 sí, el 4 sí. Entonces, si los electrones provienen del FADH2, solamente dos complejos van a bombear protones hacia el espacio intermembrana, generando un gradiente X. Pero si los electrones provienen del NADH, van a ser tres complejos los que van a estar bombeando estos protones. Por lo tanto, genera un gradiente mayor. Entre mayor sea el gradiente, mayor es la cantidad de ATP que se puede formar por la ATP sintasa. ¿Se entendió? ¿Sí? Ya. ¿Se dan cuenta que ustedes podían responder esta pregunta porque ya sabían todo el mecanismo? Solamente faltaba un poquito de asociación. Vamos entonces con otra pregunta. Otra pregunta de prueba. Yo estoy acá, en este punto. Imagínate aquí, voy a poner una flecha. Usted está aquí. Y yo dejo así, mágicamente, esto no ocurre en la realidad. Dejo un par de electrones ahí. Voy a poner dos electrones. Y yo le digo que si yo dejo los electrones aquí, por ejemplo, se los paso al complejo 3, los electrones automáticamente, naturalmente, van a irse al citocromo C, y van a salir al 4 y se va. Este va a ser el flujo natural que va a tomar los electrones. Entonces mi pregunta es, ¿por qué si yo dejo los electrones acá, por qué los electrones no saltan y se van para la ubiquinona y después pasan al complejo 3, al complejo 1, perdón? ¿Por qué no se van para el otro lado? ¿Por qué el flujo de electrones siempre es unidireccional? Esa es mi pregunta. ¿Por qué el flujo de electrones siempre es unidireccional? Y no puede ir para el otro lado. Y eso no ocurre en la naturaleza. Siempre los electrones van del complejo 1, ¿cierto? Y no por el número, tiene que ver por otra cosa. Para materia gradiente, no va por eso. Tiene que ver por otro dato que nosotros lo vimos en clases anteriores, de la Solemne 1. Probablemente no se acuerde, un dato así como que lo vimos rápido. A ver, repita. Mi pregunta es, ¿por qué el flujo de electrones siempre ocurre en una sola dirección, como indica la flecha, y no ocurre al otro sentido? ¿Por qué? ¿Por qué si yo pongo electrones acá, siempre se van a ir al citocromo 6 y al 4, y no al revés? ¿Por qué es irreversible? Obvio que es irreversible, pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es irreversible? No me está gustando la solemne. ¿Por tema energético? Sí, tiene que ver por tema energético.
Tiene que ver por este dato que está acá, y esto lo vimos. Gibbs, no tanto. Tiene que ver con Gibbs, sí, pero un poco. ¿Porque así lo diseñó la naturaleza? Sí, pero ¿por qué así lo diseñó la naturaleza? Por los potenciales de reducción. ¿Se acuerda de eso o no? ¿Se acuerda del potencial de reducción? El potencial de reducción es la capacidad de captar electrones. Eso es el potencial de reducción. Potencial, capacidad. De reducción, captación de electrones. Listo. Entonces, si nosotros analizamos el potencial de reducción de cada complejo, por ejemplo, del complejo 1, aquí está el complejo 1, este es el complejo 1. ¿Ya? Más o menos, por aquí está el complejo 2. No, aquí está el complejo 2. ¿Dónde está el succinato? Ubiquinol, ubiquinol, ya. No está el complejo 2. El complejo 3 y acá está el complejo 4, fíjate. Fíjate en los complejos que acabo de poner acá. El complejo 1, el complejo 3 y el complejo 4. ¿Ya? Y aquí está la ubiquinona, que ustedes le decían que era como el Perkin, ¿cierto? Esto, la ubiquinona. Y el otro era el citocromo C. ¿Dónde está? Aquí está el citocromo C. Fíjense ahora en los valores. Este tiene un potencial de menos 0.30, el NADAC, el complejo 1. La ubiquinona tiene un complejo un poquito más, un potencial un poquito más alto. El complejo 4, fíjense, me voy a saltar, aquí tiene un potencial mucho mayor. Por lo tanto, los electrones siempre van a fluir de un complejo de menor potencial a un complejo de mayor potencial. ¿Sí? ¿Y quién es el que tiene el mayor potencial? Fíjense aquí en la primera columna. ¿Quién tiene el mayor potencial? Fíjense ahí. ¿Qué molécula tiene el mayor potencial de reducción? El oxígeno. Por lo tanto, ¿quién es el aceptor final de electrones? ¿Quién es el aceptor final de electrones? El oxígeno. Por eso que, si tú lo analizas, el oxígeno tiene un potencial de reducción de 0.8166. Por lo tanto, él siempre se va a quedar con los electrones cuando provengan de esta cadena transportadora de electrones. Es porque el potencial va subiendo, cada complejo tiene un potencial mayor y el oxígeno tiene el mayor potencial. Ya, dice acá, grande la ubiquinona, linda la ubiquinona, muy cute. Ya, ojalá les vaya bien con la pregunta de la ubiquinona. Salen dice, estamos en la hora, sí, estamos en la hora, 4 minutos, no de otra vez, ya nos pasamos. Ya, entonces, simplemente para resumir, estas cosas se las dejo para que ustedes las puedan analizar. Es lo mismo que le expliqué, solo que están un poquito más en detalle algunos datos, ¿ya? Y ahí está, por ejemplo, el complejo 1, el complejo 2, el complejo 3, el complejo 4. Es lo mismo que le acabo de explicar, solo que está en detalle y en palabras. ¿Sí? Y vamos a quedar hasta acá. En el resumen, vamos a hacer después el resumen y vamos a hablar después de inhibidores y desacoplantes de la cadena, que es súper importante en el salud. Ya, ok chicos, los dejo entonces, son las 7 de la tarde, que estén bien, cuídense. Ya, dicen acá, sí, pues profe, hay que salir a carretear. No, sí, ya me arruinó mi ida al gym. Ay, Sofía, perdón, ya, puede desconectarse nomás, que le vaya bien. Saludos. Tomás dice Tomás, hay dos personas, el Juaco y la Sofía. Jesús dice, profe, me duele la neurona, así van a la pregunta, me van a dejar llorando, ya, si es presencial, dice acá, la Sofía va al gym y después al carrete, ya, súper, ya, se están organizando, qué fantástico, les vaya bien, cuídense, chao Francisca, chao Salén, chao Andrés, chao María Ongaro, chao Nicolás, chao Josefina, chao Tomás, te bien también, nos vemos. Sofía Ábalos dice, Chaito, profe, cuídese. Espero que lo haya pasado súper bien ayer. Sí, fantástico. Gracias por los buenos deseos y que estén bien, que tengan un buen fin de semana y buenas idas al gym o al carrete o a lo que tengan que hacer. Ya, adiós, bye bye.